Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. El día de hoy nos acompaña el doctor Alejandro Rosano, cirujano general y cirujano de trasplantes, pionero en trasplante hepático en diversas instituciones de salud a nivel nacional, formación en alta especialidad en trasplantes de órganos por el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, y actualmente coordinador del programa de cirugía de trasplante renal del Hospital Español. El tema que nos trae el día de hoy es trasplante renal, una necesidad urgente. Doctor Alejandro, bienvenido. ¿Qué Muchas tal, gracias, doctor? Norma. Hola. Un gusto, Buenas. doctor. Un gusto saludarlo, bienvenido. Agradecemos que nos acompañe en esta aventura para nosotros que es de Corporativo CIPSA-Trade, traer información de calidad y pues de importancia para nuestra audiencia. Le agradecemos que esté aquí en CIPSA-Trade, su casa. Adelante, si gusta usted empezar. Muchas gracias por la invitación al corporativo CIPSA-Trade y además con el gustazo de encontrarme a su asesor médico, un excelente médico y mejor amigo, el doctor Marcelo Argote. Y bueno, pues les voy a hablar del trasplante renal. Es un tema apasionante y les puedo comentar que si quieres saber qué es el trasplante de riñón, pues yo lo definiría como un procedimiento sin lugar a dudas que requiere la combinación de destrezas quirúrgicas y habilidades médicas que no hay duda permiten salvar vidas. Al paciente le permiten recuperarse casi al 100%, aunque tiene que estar de por vida vigilado, y además recupera el gusto por la vida sin depender de una máquina externa que reemplace la función de su órgano perdido en el mejor de los casos. Los trasplantes de órganos sólidos, como dice el doctor Grillo en España, son esenciales para los sistemas de salud maduros y desarrollados. Si queremos tener sistemas de salud, es indudable que debemos de tener programas de trasplantes que estén vigentes y que funcionen. Una historia de tenacidad detrás de los trasplantes de riñón y de hígado. Uno de los importantes avances de la medicina moderna en el siglo XX. En 1954, el doctor Joseph Murray en Boston realizó el primer trasplante de riñón exitoso. Les voy a mostrar en qué forma lo hizo, para lo cual recibió el Premio Nobel de Medicina en el año 1990. Además, él estableció una cita que para mí es fundamental y que todos debemos de entender, que aquel cirujano que extrae el riñón del donador tiene una carga extraprofesional importante porque se está operando a una persona que no necesita esa cirugía. Esa persona se opera con la finalidad de darle un órgano a un familiar o a alguien cercano o de manera samaritana a alguien que desconoce con tal de que esa persona recupere su salud. Entonces es una gran responsabilidad la cirugía del donador vivo, evidentemente. Me permito compartir una cita del Papa Juan Pablo II porque impactó mucho en mi perspectiva de los trasplantes. Él mencionaba en su encíclica Evangelium Vitae que la creencia de los trasplantes, sin lugar a dudas, constituye un instrumento que cada vez es más apto para alcanzar la primera finalidad de la medicina, que sin lugar a dudas nos mueve a los médicos y nos debe de mover a la sociedad en cuanto a la salud se refiere, que es el servicio a la vida humana. De tal forma que esto merece un especial reconocimiento a la donación de órganos, comentaba también en su encíclica, que se debe de realizar bajo criterios éticamente aceptables para que se ofrezca una posibilidad potencial de curación e incluso de vida a enfermos que inclusive no tenían esperanza. ¿Qué sucede en 1954? El doctor Murray trasplanta a Ronald Lee Henry, más bien el donador es Ronald Lee Henry, que vive de 1961 a 2010. Él, 56 años después de la donación, fallece.
y eso establece el inicio y la era de los trasplantes. El receptor, su hermano, vivió 23 años con su riñón funcionando, y esto estableció el parteaguas de los trasplantes. Esto se pudo realizar porque ellos eran gemelos idénticos, entonces la inmunosupresión que se tuvo que usar fue prácticamente nula. Esto permitió definir que el trasplante era una realidad y que se podría convertir en una terapéutica habitual y no solo como un procedimiento experimental. En ese entonces tuvieron que firmar un consentimiento para aceptar ese procedimiento como algo experimental. Y a lo largo de los años se demostró que la seguridad del donador es fundamental y que un donador vive una vida normal, claro, bajo vigilancia médica después de haber donado su órgano. Les muestro lo que está reportado en la actividad global de trasplantes. Esto está publicado en conjunto con la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones nacionales de trasplantes, tanto en España como en el mundo. Y les muestro que el riñón es el órgano más trasplantado. Un estimado de 2019 establece que se hicieron más de 100,000 trasplantes de riñón en todo el mundo, con 153,000, un poquito más de 153,000 trasplantes de todos los órganos sólidos, lo que representó un casi 5% de incremento en comparación con el 2018. El 40% casi fueron donadores vivos de riñón y el 21% de trasplantes de donador vivo de hígado. Estas cifras son muy importantes y podemos ver además que la cantidad de donadores fallecidos se aproximó casi a la mitad. Esto fue reportado por 82 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que pasa en México? Pues bueno, que la actividad en cuanto a trasplante renal se ha incrementado de forma constante. Podemos ver aquí en esta gráfica como de 2007 hacia 2019, pues de 2.103 trasplantes que se estaban haciendo, llevamos a un pico de 3.121, más o menos esa era la tendencia. En 2019, 2.986 y 2020, desafortunadamente, nos alcanza la pandemia de COVID, de SARS-CoV-2, que afectó a todo el mundo, y vean lo dramático de la caída en el número de trasplantes. Es algo pues, que representa una catástrofe para los que necesitan un trasplante de riñón y los que están en una lista de espera para recibirlo. La mortalidad, estaba justo ahorita en un seminario de trasplante renal en América Latina, y la mortalidad reportada en la lista de espera para los pacientes de trasplante de riñón incrementó un 2%. Eso representa algo muy crítico. En México tenemos una relación de donador vivo de riñón contra donador fallecido muy alta. Tenemos una de las tasas más altas de donación de personas vivas para el trasplante de riñón. Entonces, vean ustedes, los números, somos líderes en América Latina en cuanto a trasplante renal de donador vivo. En 2019 fueron casi 2.100 trasplantes derivados de donador vivo y una cantidad no despreciable de 926 trasplantes provenientes de donador fallecido, pero lo que hemos insistido los miembros de los programas de trasplantes en México es que esta cantidad debería de invertirse. No queremos que la cantidad de donadores vivos baje, al contrario, la calidad de los programas de trasplantes se mide también en función de la cantidad de donantes vivos que son viables y que tienen riñones funcionales, sus trasplantados, pero la cantidad de donador fallecido que hay en el mundo representa generalmente 3 veces o 4 veces más la proporción que se hace de donador vivo. Indudablemente que también cayeron los números tanto en donador vivo y fallecido el año pasado debido a SARS-CoV-2, y ahora estamos retomando la actividad de trasplantes en todos los programas en el país. ¿Qué es lo que llama la atención en un país como México, que necesita muchos trasplantes? Como en todas partes del mundo, no hay donadores que sean suficientes. Pero si ustedes ven en esta gráfica, en la parte de arriba, pueden ver la cantidad de trasplantes de órganos que se hacen. Estados Unidos lidera, seguido por Francia y España en segundo lugar. Y México
hace 3.242 trasplantes de riñón por año, lo que representa una tasa de 20 trasplantes por millón de habitantes en comparación con Estados Unidos, que hace 40,000 trasplantes. Entonces, esto es lo que tenemos que trabajar en México y lo que hemos insistido. Cuando vemos la cantidad de trasplantes en comparación con otros países, pues podríamos definir que estamos a media gráfica. Sin embargo, debido a la población que tenemos, deberíamos de estar más pegaditos a Estados Unidos, a España y a Francia por la cantidad de pacientes que necesitan un trasplante. Entonces, esto implica que todos como sociedad, como instituciones de salud, como autoridades federales, debemos de incrementar los trasplantes. Y eso implica darle presupuesto a los programas, tanto públicos como privados, y reconocer esa fusión necesaria de la medicina pública y privada para colaborar en un sistema nacional de trasplantes. ¿Cuál es la situación actual entonces? Ustedes pueden ver en esta gráfica de pastel el número de pacientes que no son trasplantados y vean cómo es dramático, porque les voy a mostrar posteriormente en otras láminas lo que implica en cuanto a sobrevida y oportunidades de trasplantarse. Ahí tenemos la proporción que ya se las mostré en gráficas en números de trasplantes de donador vivo y de donador fallecido. Pero hay que recalcar que los no trasplantados deberían de ser los menos. No hay país que pueda cumplir con estas demandas, pero cuando menos aproximarse más y disminuir la carga en materia de salud. Entonces, ¿por qué es una necesidad urgente el trasplante de riñón? Pues porque, como les muestro aquí en esta tabla, la tasa anual de mortalidad y total de muertes entre 1991 y 1997 en estos artículos publicados a nivel internacional, pacientes en diálisis mueren hasta 16.1 por cada 100 pacientes, lo que representó en este periodo de tiempo casi 85,000 pacientes que ya no fueron trasplantados y que fallecieron desafortunadamente. De los pacientes que ya pudieron acceder a un programa de trasplantes y fueron enlistados para esperar un trasplante de riñón, pues 6.3 por cada 100 murió, que representó en este periodo de tiempo casi 4.500 pacientes fallecidos. Pero cuando los pacientes se trasplantaron, y esta estadística es para trasplante de donador fallecido, y lo menciono porque la expectativa de vida para el paciente trasplantado donador vivo es un poco mayor que el de donador fallecido, ustedes pueden ver que la tasa de mortalidad es de 3.8 por cada 100, lo que representó en este periodo de tiempo solo 2.400 pacientes que fallecieron aún después de haber recibido el trasplante por diversas razones, principalmente de origen cardiovascular, infarto agudo del miocardio o complicaciones otras derivadas como infecciones. Pero esto es lo urgente. Hay muchos pacientes en diálisis que, si no son trasplantados, su calidad de vida se deteriora y desafortunadamente una buena proporción de ellos fallece. Yo les dejaría como mensajes de llevar a casa 8 preguntas fundamentales y que siempre menciono en todo programa de alta especialidad de medicina, que son: ¿qué es el trasplante renal y en qué consiste? Se los voy a ir mostrando uno a uno. ¿Quién necesita un trasplante y quién puede donar? ¿Cómo se lleva a cabo todo este proceso relacionado a los trasplantes? E indudablemente voy a tocar el tema de donación, porque sin donación no hay trasplantes. ¿Cuándo se puede realizar? ¿Cuándo es importante? ¿Cuáles son los tiempos fundamentales que hay que respetar por un lado, pero cuáles son los tiempos que hay que acortar? ¿Dónde se pueden efectuar estos trasplantes? No se pueden llevar a cabo en cualquier lugar. ¿Dónde se trasplanta el riñón anatómicamente hablando? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Por qué es necesario un trasplante? ¿Con qué nos fundamentamos para tomar esas decisiones? ¿Para qué deben de implementarse programas de trasplantes y para qué deben de funcionar? Y finalmente, ¿cuánto tiempo requiere, cuánto esfuerzo, cuánto cuesta aproximadamente, calculado, sobre todo en instituciones públicas? ¿Qué es un trasplante de riñón? Pues bueno, ustedes pueden ver ahí una imagen muy bonita de imagenología muy moderna, y tenemos los dos riñones del lado derecho, del lado izquierdo, a cada lado de la columna vertebral, que se encuentran localizados en la parte posterior del abdomen. Implica transferir uno de estos riñones de un individuo sano, que puede ser donador vivo o fallecido. Y digo sano porque, aunque falleció, generalmente fallece por causas de accidente automovilístico, aunque actualmente hay otros conceptos del donador fallecido que son muy modernos y que se aplican en todo el mundo,
principalmente en los países desarrollados y que implican obtener mucho más órganos para poder satisfacer la demanda de trasplantes. Entonces, este riñón se le transfiere a otro paciente que tiene insuficiencia renal crónica, que generalmente ya está en una fase de sustitución, que quiere decir que está recibiendo hemodiálisis o diálisis peritoneal para reemplazar esta función que llevan a cabo los riñones, que son principalmente, entre otras, la filtración y la depuración. Constituye una terapia que es definitiva y es efectiva para estos pacientes que tienen una etapa avanzada de su enfermedad, están limitados en sus actividades diarias y que tienen hospitalizaciones frecuentes y no en menor proporción complicaciones. ¿Quién necesita un trasplante de riñón? ¿Quién es un candidato a trasplantarse? Y esto es muy importante. Pues aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica avanzada, que en medicina, en nefrología se define como un estadio 5, implica que la función ya bajó menos de un 20% en términos generales, o la tasa de filtración glomerular es menor a 20 mililitros por minuto. ¿Cuál es el paciente ideal para trasplantarse? Y aquí yo siempre hago énfasis en el porqué y se los voy a decir posteriormente. Es aquel que incluso todavía no tiene requerimientos de diálisis, es decir, su función renal ya bajó lo suficiente, pero todavía no tiene criterios estrictos para dializarse, como exceso de líquidos en el cuerpo, que tenga niveles demasiado tóxicos de los elementos que llamamos azuados, como la creatinina y la urea. Y este concepto se llama trasplante renal anticipado en el mundo de los trasplantes. ¿Y por qué es una necesidad urgente? Porque ustedes pueden ver aquí en el Centro Nacional de Trasplantes, registrado hasta el 3 de enero de este año, 17,000 pacientes que necesitan un trasplante de riñón. Pueden ver la proporción de otros órganos, pero esta no es incluso la realidad. La cantidad de pacientes que deberían de estar enlistados para un trasplante de riñón debería de ser mucho mayor. Les voy a mostrar algunas estadísticas cercanas, oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el registro que hay en Jalisco, que nos podría aproximar real cuántos pacientes necesitan un trasplante de riñón en México. Los pacientes que padecen actualmente de estas enfermedades que conocemos como no transmisibles y que son pues una epidemia también en el mundo y en México por la prevalencia, es decir, la cantidad de personas que lo padecen, indudablemente tenemos en primer lugar la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y otras enfermedades que afectan directamente a los riñones, como las glomerulonefritis o enfermedades poliquísticas, otras enfermedades un poco más raras, pero que estos pacientes están en manos de los médicos internistas o de los nefrólogos y deben de ser contemplados previamente para ir calculando cuánto van a ir perdiendo de función renal por cada año y entonces ir programando una referencia a los programas de trasplantes. Cuando los riñones están enfermos, es decir, ya tienen insuficiencia renal, una de las frecuentes preguntas que nos hacen es: ¿los riñones hay que quitarlos, los riñones enfermos? Y la respuesta es no. Generalmente los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica tienen sus riñones demasiado pequeños, están atróficos, se llama médicamente, y entonces esos se quedan en su lugar, no tienen ninguna necesidad de quitarse, salvo que tengan alguna infección. Esto básicamente sucede en aquellos pacientes que tienen enfermedad poliquística, como en estas imágenes que les muestro, en donde los riñones están aumentados de tamaño, prácticamente ya no existe un riñón funcional, y entonces cuando ocupan tanto volumen puede ser necesario quitarlos antes del trasplante o incluso durante el trasplante. Estas imágenes que les muestro de pacientes fueron colocadas aquí porque nos dieron permiso para hacerlo. ¿Quién nos puede donar un riñón? Pues alguien, un donador vivo, lo establece la ley, estamos protegidos todos, está protegido el donador, el receptor, los médicos, los hospitales, las enfermeras, todos los que participamos en un programa de trasplante de donador vivo estamos protegidos porque la ley lo permite, solo que hay que cumplir con todos los requisitos necesarios. Este es el primer trasplante de riñón que llevé a cabo en el Hospital Ángeles Roma, como el primero en su historia. El papá le donó a su hijo, y entonces el donador vivo puede donar un solo órgano o incluso segmentos de órganos en el caso de hígado, y generalmente lo hace porque se da cuenta que tiene un familiar enfermo, hay una relación emocional y eso establece un vínculo,
O también la ley nos permite que haya el donador samaritano. Esto quiere decir que en realidad no hay ninguna relación ni emocional, ni legal, ni de cónyuges, por ejemplo. Entonces, cualquier persona puede donar. Siempre que me preguntan quién puede donar, cualquier persona. Claro que hay que hacer un estudio para definir el estado de salud y que esa persona no se ponga en riesgo derivado de la donación. Entonces, debe de tener más de 18 años, que esté saludable después de la evaluación médica, que realmente no es muy compleja y además le sirve a él para saber su estado de salud, y que sea voluntaria, que no haya ni coacción, ni tampoco haya una retribución económica derivada de la donación. ¿Qué requisitos necesita un donador vivo? Pues estar sano. Debe de haber compatibilidad de grupo sanguíneo, idealmente, aunque hay programas muy agresivos en donde se puede hacer incluso el trasplante cuando no hay compatibilidad de grupo sanguíneo. Nosotros lo hemos hecho, pero bueno, representa un reto mucho mayor, sobre todo aquellos pacientes que han esperado mucho tiempo un trasplante y que no han resultado compatibles con sus donadores. La prueba cruzada, que es una prueba especial que se hace para saber si va a haber un rechazo al órgano donado o no previamente. La prueba cruzada tiene que salir negativa. Eso quiere decir que no hay reactividad al órgano donado, o puede hacerse con prueba cruzada positiva, pero nuevamente representa un reto médico. El donador debe pasar por una evaluación psiquiátrica para ver que esté consciente de lo que implica donar un órgano, que está consciente de que se tiene que cuidar después de la donación y también que nos demos cuenta de que no hay ningún tipo de coacción ni ninguna presión para la donación. El protocolo de evaluación médico-quirúrgico debe de conocerlo, es muy importante terminarlo y además debe de quedar todo por escrito para ser sometido a un comité de trasplantes, que todos los hospitales que tienen programa de trasplantes lo tienen, y además lo que se pide en la ley es que haya un poder notariado del consentimiento para la donación. Ese es el último requisito. Y lo importante del donador vivo es que es una cirugía electiva, es decir, que se programa con tiempo, se establece qué día se van a operar, el paciente receptor y donador se internan habitualmente un día previo y al siguiente día son sometidos al procedimiento. ¿Cuál es la ventaja ahora del donador vivo? Que hacemos la extracción del órgano por vía laparoscópica. Entonces, pues, ustedes pueden ver la imagen de este lado. El tipo de incisión que se hacía antes era una incisión muy grande, era una incisión que dejaba pues dolor por un cierto tiempo, a veces hasta 3 meses en el donador, dejaba alguna sensación de adormecimiento en la zona y era una herida grande porque se cortan 3 grupos musculares para poder llegar a la zona donde está el riñón. Ahora, ustedes pueden ver aquí la cicatriz del ombligo de los pacientes. Hacemos una incisión que abarca habitualmente parte de la línea en medio de arriba del ombligo y la parte de abajo, y después 2 incisiones de 1 centímetro cada una hacia el costado. Por aquí se mete la mano o puede hacerse puramente con instrumentos laparoscópicos y al final de la cirugía extraerse el órgano por esta incisión. El paciente se rehabilita mucho más rápido, el dolor es menor y los resultados estéticos son mejores. ¿Qué pasa cuando alguien necesita un trasplante y no tiene un donador vivo porque nadie quiso donarle o porque nadie fue compatible o porque tiene familiares que están enfermos? Entonces, ¿qué puede hacer? Lo primero es pedirle a su médico tratante acercarse a él y platicarlo exhaustivamente para que lo registren en la lista de espera del hospital donde fue estudiado o de un hospital que tenga un programa de trasplantes que esté activo, y entre más trasplantes hagan mejor. Debe de continuar con su tratamiento de sustitución, es decir, con su diálisis como lo había haciendo hasta ahora, pero incluso de manera más disciplinada para poder tener estable su enfermedad y que no tenga complicaciones derivadas de un mal cuidado. Las consultas habituales deben de continuar, debe de recibir apoyo nutricional, mantenerse activo con fuerza y mantener sus estudios de sangre también actualizados y una muestra que se deja en el laboratorio para que cuando haya un donador fallecido se pueda tomar su sangre y la del donador para que pueda hacerse esta prueba cruzada y definir la compatibilidad lo más pronto posible. Entonces, estos donadores, que se llaman donadores fallecidos, pues tienen la ventaja, digo, desafortunadamente ya han perdido la vida, se certifica médica y legalmente, y están habitualmente en una unidad de terapia intensiva y generalmente donan después de la muerte encefálica. Sin embargo, los programas en países desarrollados están tomando donadores después de paro cardíaco.
bajo muchos requisitos y muchas alternativas modernas que hay, como estas máquinas de perfusión continua después de extraer los órganos. Esta no es una máquina de perfusión continua, pero es una máquina de transporte del riñón, en este caso en particular, que permite que una solución esté circulando a través del órgano y que mantenga, a veces, bueno, en este caso, temperatura fría, pero también se puede hacer una preservación con temperatura normal y poder tener más horas de espera para poder definir quién puede recibir este trasplante. Entonces, todas estas recursos médicos y tecnológicos que tenemos actualmente nos permiten ocupar más órganos que antes era imposible pensar que se podían ocupar para fines de trasplantes. La siguiente pregunta es cómo llevarse a cabo un trasplante. Y entonces, lo primero es reconocer que un paciente necesita un trasplante. ¿Qué me sucede de manera muy frecuente? Y desafortunadamente, incluso hay médicos especialistas dedicados al área que tienen frente a sí a un paciente y que no lo contemplan para trasplantarlo por diversas razones, que no sería tema de esta plática, pero que no debe de ser. Debemos de propiciar que todo paciente que va disminuyendo su función renal sea contemplado para un trasplante sí o sí, porque es la mejor alternativa y se lo voy a mostrar después en unas láminas. Entonces, hay que solicitar una evaluación inicial, hay que llegar tempranamente a un programa de trasplantes, como lo había mencionado anteriormente, para ver condiciones médicas que puedan o tengan que identificarse y resolverse. Una vez que se hace esto, el paciente tiene que estar con seguimiento estrecho para ver su respuesta y evitar también complicaciones y estratificar los riesgos que son de diversa orden y se los voy a mostrar posteriormente. ¿Qué implica referir tempranamente a los pacientes a los trasplantes? Que no hay que descartarlo como candidato a trasplante hasta que no hayamos hecho una evaluación médica completa. No podemos decirle a un paciente que no es candidato a trasplantarse si no ha sido estudiado. Es que la edad, ¿no? La edad ya no es una limitante. Claro, hay que tomar en cuenta varias condiciones, pero la edad no es una limitante para trasplantarse. Es que tiene diabetes mellitus, es la causa de insuficiencia renal, pues es la primera razón y la primera indicación para trasplantar a alguien de riñón. Eso en la década de los 80 del siglo pasado era casi una contraindicación formal, es decir, no estaba autorizado que alguien tuviera diabetes y se trasplantara, y ahora es la causa número 1. Entonces, el trasplante debe tener 3 reglas importantes que debe de cumplir. Que técnicamente sea factible, es decir, que no haya un impedimento para que el trasplante no se pueda llevar a cabo, como cirugías previas en el receptor, como vasos trombosados, que va a ser muy complejo y entonces en lugar de beneficiarlo, incluso se va a desperdiciar, y lo pongo entre comillas, un órgano que podría utilizarse en otro paciente, que sea médicamente apropiado, es decir, que vaya a mejorar no solo la calidad de vida, sino la sobrevida, es decir, los años que esperamos que ese paciente viva con ese trasplante y que ese trasplante esté funcional. No sería apropiado tener un paciente, por ejemplo, con un cáncer avanzado y que tuviera insuficiencia renal y que lo vamos a trasplantar, porque desafortunadamente es muy probable que ese paciente muera del cáncer antes que de la insuficiencia renal. Y además debemos también pensar en el conjunto que también debe de beneficiarse la sociedad en global, sobre todo cuando hablamos de donación fallecida. La planeación quirúrgica no solo implica planear al paciente que va a recibir el trasplante, sino el donante vivo, como ya les mencioné, que implica una gran responsabilidad. Las imágenes modernas, como las que ven ustedes aquí, nos permiten precisar la anatomía de las arterias, de las venas y de la vía urinaria de cada uno de los riñones y tomar una decisión apropiada de qué riñón es conveniente tomar. Si existiera algún defecto mínimo en uno de los riñones, pero que fuera funcional, es decir, por ejemplo, un riñón que tuviera un quiste, que es algo muy frecuente en los seres humanos, pues ese riñón es ideal que sea el que se extraiga para que se coloque en el receptor, y el riñón que está completamente normal se le deje al paciente que dona. Entonces, estas imágenes tan precisas nos permiten tomar la decisión no solo de qué riñón tomar, sino qué estrategia y abordaje quirúrgico vamos a ocupar e incrementar la seguridad del donador, que es un tema fundamental en la medicina y en la cirugía moderna. ¿Cuándo debe trasplantarse un paciente? Siguiente pregunta. Cuando no existe contraindicación para el trasplante, como pueden ver en la tabla de abajo, es
Por ejemplo, una neoplasia, un cáncer reciente, en general, 5 años tiempo de espera para que un paciente pueda trasplantarse sin cáncer. Cuando el paciente tiene abuso activo en el consumo de alcohol y drogas que van a impedir que tenga un apego adecuado al seguimiento médico y a la toma de los medicamentos inmunosupresores que sirven para evitar el rechazo, cuando hay una enfermedad psiquiátrica que no está controlada, que tiene que tratarse, o algún otro tipo de problemas como infecciones o comorbilidades que puedan complicarse, primero hay que resolverlas. Idealmente hay que trasplantar al paciente antes de que desarrolle complicaciones y previo a que el avance de la falla orgánica limite el beneficio del trasplante. Es decir, hay muchos pacientes que tienen tan avanzada su enfermedad que desafortunadamente se van deteriorando. En el caso de los pacientes con insuficiencia renal crónica, en hemodiálisis, los vasos sanguíneos generalmente se van agotando. También van siendo afectados los vasos sanguíneos por el problema de aterosclerosis, se hacen duros, se trombosan. Y entonces de repente el paciente no tiene dónde recibir el trasplante porque los vasos están agotados. Hay que hacer otro tipo de maniobras más riesgosas. ¿Cuál es el momento ideal para el trasplante de riñón? Pues bueno, primero hay que tratar de maximizar la función renal propia del receptor, es decir, si este receptor, aunque tiene dañados sus riñones, todavía orina, ese tiempo hay que optimizarlo y hay que cuidarlo. Yo siempre les digo a los pacientes que la parte más importante de una vez que están en lista de espera es un seguimiento estrecho por parte de un grupo especializado en trasplantes que conozca las necesidades de sus pacientes y que no dejen que se compliquen. Entonces, eso es lo más importante, que lleguen en buenas condiciones al trasplante. Idealmente, como les dije antes, de requerir de diálisis, y una vez que se identifica, no más de un año antes de referirlos a un programa de trasplantes. Los especialistas que habitualmente reciben estos pacientes son los médicos internistas, los nefrólogos, o en urgencias se identifica una buena proporción de sus pacientes. Entonces, si alguien conoce a alguien que tiene un problema de estos, pues menciónenle que necesita un trasplante de riñón, que le diga a su médico, y si no, que busque la opción, porque a veces no se les menciona. Es muy importante saber dónde me puedo trasplantar. Y entonces hay que identificar aquellos centros hospitalarios, habitualmente son centros de tercer nivel, que tengan un programa de trasplantes activo, y eso se puede saber en el Centro Nacional de Trasplantes, en su página oficial, se puede hablar con ellos, los centros estatales de trasplantes también, porque es muy importante que haya una estructura hospitalaria, una estructura física suficiente, porque es uno de los procedimientos más especializados que hay en cirugía y en medicina. Debe haber una estructura operativa, es decir, debe haber un esquema. Ese hospital debe de estar registrado ante el Centro Nacional de Trasplantes y la COFEPRIS, que son centros reguladores. Los médicos que participamos, tanto cirujanos como médicos, debemos de tener una especialidad específica y debemos de estar también registrados, actualizados y certificados. Y debe de haber personas que se dediquen a los 3 procesos, que es la donación, es decir, el proceso médico, legal y administrativo para obtener los órganos, la procuración, que quiere decir la obtención quirúrgica, ya es la cirugía propiamente dicha de la extracción de los órganos, y finalmente los trasplantes de cada uno de ellos. Los centros de concentración y referencia hay muchos a nivel público y privado. Lo que es deseable es que esos estén activos, porque hay muchos programas registrados en el país, pero no todos tienen una actividad adecuada, y hay que cumplir con todos los aspectos, como les menciono en la parte final de la lámina. El programa de trasplantes ideal es aquel que tiene la capacidad de donar, de tener todas estas alternativas terapéuticas, que tenga experiencia con donadores vivos, que tenga experiencia con donadores fallecidos, antes se les conocía como cadavérico, donador fallecido. Donador al corazón parado es algo que en el país no hemos trabajado porque hay serias limitantes en infraestructura y sobre todo en estructura operativa, pero es algo de lo cual debemos impulsar en el país. Donadores con criterios extendidos, es decir, pacientes que antes no eran aceptados como donadores, ahora en el mundo se están aceptando, y los resultados bajo ciertas condiciones específicas y bajo ciertos programas muy detallados, los resultados son muy similares a cuando están las condiciones ideales del donador. Y los trasplantes de alto riesgo inmunológico, que quiere decir que son incluso pacientes que ya recibieron un trasplante, que su riñón ya dejó de funcionar, ese trasplante ya dejó de funcionar y tienen que retrasplantarse. Esos son un reto inmunológico muy grande. Anatómicamente, el riñón se trasplanta en cualquiera de los lados, derecho o izquierdo, por arriba de, vamos a decir, el hueso aquí de la cadera,
le llamamos las fosas ilíacas, la derecha o la izquierda, porque aquí tenemos los vasos arteriales y venosos más cerca de la superficie de la piel. Entonces se anastomosan, se conectan las venas, la vena del riñón donado con la vena del paciente, del receptor, y la arteria. Y luego se une la vía urinaria a la vejiga, que además queda muy cerca. Y este es el aspecto de un riñón una vez trasplantado. Es uno de los trasplantes que hemos realizado